Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la actividad. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a mesa. O que hacer de los psicoanalistas em los momentos atuais, como pensar lo cultural, lo social e lo político, ou, em português, o labor dos psicanalistas. O labor dos psicanalistas nos momentos atuais, na atualidade, como pensar a cultura, o social e a política. Teremos 4 participantes, Javier Garcia Castanheiras, que é membro titular da Associação Psicanalítica Uruguaia e foi o primeiro diretor do Instituto Latino-Americano de Psicanálise, o ILAP. Então, com a palavra, Javier. Muy bien, bueno, un placer estar acá con ustedes. Nosotros formamos un grupo desde hace 2 años que nos hemos reunido online también antes de que apareciera todo el sistema del virus, la distancia por el virus, y fue la idea de generar un espacio donde los analistas pudiéramos hablar de sus contextos socioculturales, que muchas veces constriñen la posibilidad de intercambios y de pensamientos en lugares donde se ejerce como un efecto de aplastamiento de la simbolización y de la creatividad, y nosotros queríamos producir ahí un efecto de poder hablar e intercambiar entre distintos psicoanalistas latinoamericanos y algún amigo europeo que también estuvimos participando. Esto sucedió, pero sucedió de una forma que yo decía hace un rato bastante espasmódica, para usar esa palabra de la medicina, que a veces surgían textos y surgían ganas y hablábamos todos y escribíamos todos, a veces pasamos meses sin conectarnos. El resultado era que nos íbamos a reunir todos en el congreso presencial de FEPAL, pero cuando FEPAL suspendió ese congreso, hicimos esta actividad, los coordinadores de ese grupo, que somos Miguel, Griselda, Ana y yo. Y Leda, que tenemos el placer nosotros de que nos coordine. Bueno, dentro de estas ideas de el quehacer de los psicoanalistas, que tiene que ver con un pensamiento de que los psicoanalistas no somos independientes del contexto social y cultural que habitamos, y que también ese contexto es pensado por el psicoanalista, y que también la institución depende de ese contexto, y la institución psicoanalítica debe participar y apoyar los movimientos sociales y culturales que se dan en los contextos que habitan. Lo que nos planteamos es, quizás usando el término de pandemia, porque es el gran impacto que estamos sufriendo, pensar nuestra relación con el odio, y algo que podríamos pensar como llamamos la pandemia de odio, ¿no? Ahora voy a decir algo de repente que ayudará a ver eso. Cómo combatir los discursos de odio será un poco lo que yo planteé escribir hoy para transmitirles. De alguna forma, la idea es que la pandemia viral que nosotros padecemos no es solamente determinada por un aspecto microbiológico, sino que no vive el virus, no se mueve solo, sin nosotros, y que hay algo de cómo nosotros estamos estructurados en el mundo que, junto con lo microbiológico, determina cómo la pandemia se desarrolla. Nosotros nos ofrecimos a su mutación para ser sus huéspedes por nuestros estilos de vida, los colmenares que hemos construido para vivir, los hipermercados que nos ofrecen todo lo que se produce en el mundo y desechamos buena parte de eso. Hay que pensar que
la producción para el consumo es inmensa, el desecho es inmenso y la pobreza sigue aumentando año a año, de acuerdo a las Naciones Unidas. Luego nos transportamos de una forma vertiginosa y diseminamos en nuestras amuchadas ciudades, pero también en los más de 10.000 aviones que al mismo tiempo están sobrevolando nuestra tierra. Obviamente esto no es así desde la pandemia, pero sí lo era antes. Al mismo tiempo siempre hay 10.000 aviones sobrevolando nuestra tierra, llenos de pasajeros que van de un lado para el otro. La idea aquí es la idea de incluirnos nosotros dentro del problema, porque también plantear el problema de odio es incluirnos nosotros también dentro del problema de odio, ¿no? Como somos ignorantes de cómo prevenirlo y cómo curarlo al virus desde el punto de vista médico, la salida es detenernos, aislarnos y teleconvertirnos. De alguna forma son los rasgos de nuestra mutación cultural actual: detenernos, aislarnos y teleconvertirnos. Como otras enfermedades y calamidades sociopolíticas, nos pone de nuevo ante los ojos, y acá cito una frase de Freud que van a reconocer, nuestra indefensión y desvalimiento de los que nos creíamos salvados por el trabajo de la cultura. Este es un punto que creo que es común tanto al tema de la pandemia como al tema del odio. Nosotros creemos que llegamos a un punto que nos hemos salvado por el desarrollo cultural de muchas cosas que luego de golpe vemos que nuevamente aparecen con mucha fuerza. Nos parecía que los logros socioculturales habidos a través de muchos años y generaciones en derechos humanos y en un sentido social progresista eran sólidos e irían creciendo con el aumento de la conciencia social. Sin embargo, en todo el mundo ha explotado como una pandemia un brote antipobres, antigente sin techo, antinegros, indígenas, mestizos, antidiversidad sexual, antiobreros y especialmente sindicalistas, antiestudiantes, antimanifestaciones y otras expresiones populares, antimovimientos feministas y LGTB, etc., antiaborto legal, antiinmigrantes y anti toda idea progresista y humanista. Toda esta serie que acabo de mencionar es lo que nos ha puesto la condensación de este título, Pandemia de Odio. Simpatizantes o actores de matanza de rateros, de ladrones, ahorcados o muertos a tiros o a golpes. Simpatizantes o actores de asesinatos de travestis, baleados y degollados. Simpatizantes o actores de matanzas de desamparados sin techos, prendidos fuegos mientras duermen. Simpatizantes o actores de ataques a gay y lesbianas, apedreo, golpes, asesinatos. Represión y asesinato de indígenas. Constitución de grupos armados paramilitares contra los sin tierra o los que se organizan para protestar. Propulsores de que la población se arme en una respuesta de violencia frente a la violencia. Y en especial, y en todos estos casos, una expresión pública, impúdica y extrema de odio. Eso que podemos llamar, y hoy nos referimos aquí, como una pandemia de odio. El huevo de la serpiente. En otros momentos históricos, como el nazismo, el fascismo, el falangismo, el estalinismo, han ocurrido fenómenos sociales así. Luego aparecieron concentrarse en sectores dictatoriales en regímenes autoritarios, en fundamentalismos religiosos y en bandas o sectas aisladas sin mayor apoyo social. Sin embargo, hibernan y vuelven a explotar como movimientos sociales, políticos y religiosos muy extensos a nivel mundial. Nunca desaparecieron. A las sombras de los poderosos continúan protegiendo los crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, como sigue pasando con el franquismo y en la mayor parte de Latinoamérica, por dar solo algún ejemplo. Las situaciones que implican estas violencias discriminatorias y excluyentes
tienen lecturas político-ideológicas necesarias y necesitadas de actualización cada vez en el tiempo, pues se repiten pero con variaciones a través de la historia. Como psicoanalistas e integrantes de instituciones científicas, formativas e insertas en la sociedad, es necesario recorrer estas perspectivas. Todo trabajo de tejido de tramas desarmadas en lo psíquico y en lo social es un trabajo en favor de Eros y en contra de Tánatos. Cuanto más se atente contra las redes inclusivas y creativas en la sociedad, más se potencia la capacidad destructiva y viceversa. Ocurre con sorpresa que en muy poco tiempo grandes multitudes se vuelcan de posiciones o votaciones progresistas y humanistas que han tratado de armar redes sociales, ideológicas y culturales a otras cercanas a los fenómenos nazifascistas falangistas, instigadoras a la vez de miedo y odio, violencia, discriminaciones y destructoras de las diferencias. Variaciones que pueden ser también pensadas en su sesgo político-ideológico, pero no renunciando a preguntarse qué fuertes motivos, movidos por la cosa humana, pueden generarles. Pues también hemos visto, en no pocos casos, la mutación de situaciones de revoluciones progresistas y cambios sociales a regímenes personalistas autoritarios y represivos, cuando no genocidas también, como pasó en la URSS con el advenimiento de Stalin, los Gemeres Rojos dirigidos por Pol Pot, pero también en muchas otras revoluciones populares latinoamericanas. Nos muestra que el deslizamiento hacia el odio puede estar en distintas ideologías como fenómeno humano posible. No han existido periodos libres de estos sentimientos, pero sin duda hay condiciones que desatan y multiplican la violencia y el odio con increíble velocidad y ferocidad. Quizás vivimos en un aplastamiento de la palabra y los discursos, un decaimiento de lo simbólico que tiende a sortear los conflictos y a incentivar las acciones violentas para suprimir a los diferentes y a las diferencias. Al igual que Hannah Arendt en el 63 lo describió en Eichmann, lo que cada integrante del grupo y la multitud hace es sumarse a la masiva corriente que cree dogmáticamente que la xenofobia y el genocidio son prácticas socialmente aceptables. La pandemia viral y sus consecuencias psíquicas y socioculturales parece haber acrecentado estas tendencias al odio y además parece haber operado como una lupa que nos permite ver las líneas de fracturas socioculturales y psíquicas que preexistían y anunciaban quiebres de las estructuras que entre todos veníamos construyendo en el sentido de Eros. Las líneas de quiebre ya estaban allí, difíciles de ver y de ponderar. Ahora se han abierto rápidamente en grietas que amenazan las redes construidas. La pandemia viral y de odio nos conduce al desvalimiento infantil y a la añoranza del Padre poderoso por el desvalimiento. Puede ser origen de la religión o puede ser origen de una tiranía. Ambos riesgos, el de los fanatismos religiosos y el de los fanatismos nacionalistas políticos, están hoy en el mundo y pueden ser potenciados por los efectos de esta pandemia. Cuanto más frágiles y necesitados nos encontramos, más riesgo de colocar a alguien en un lugar todopoderoso donde depositar tanto nuestra omnipotencia como nuestra agresividad. El aislamiento humano, la separación con los otros, hijos, padres, hermanos, amigos, nos centra en nuestro yo, en un encierro interno, acentuando así la paranoia estructural del yo. Sitúa el yo en tendencia a funcionar de un modo de agresividad máxima, como lo describieron muy bien tanto Freud, Krein como Lacan, agredido y agrediendo en relación con el semejante. Sabemos en la clínica analítica
de las situaciones de tensión personal y familiar en los encierros, pero también las manifestaciones sociales de violencia, incluso la violencia contra los infectados, expulsados, abandonados en sus viviendas o en el mar, en los cruceros, en los barcos de carga, como son abandonados también los migrantes en medio del Mediterráneo. Políticamente también se despliega el ambiente paranoico de guerras biológicas. ¿Qué salidas frente a esta enajenación pasional? ¿Cómo movernos a funcionar fuera de esta estructura cuando vivimos inmersos en ella? Todo esto apunta a que el psicoanálisis no debe detenerse ni aislarse, sino plantearse estas preguntas. Ni en su aporte individual se debe aislar, ni en su aporte familiar, grupal o colectivo social. Estas violencias se encriptan en discursos de odio, algo que nos conmina a la reflexión por los riesgos que implican de destrucción de las bases de cualquier colectividad. Reunidos en sectas, los grupos se destruyen unos a otros sin percibir que hablan la misma lengua, la de la intolerancia con el otro y el deseo de exclusión de todo y todos lo que no pertenezcan a la secta. Una Weltanschauung nacionalista apasionada en rechazar y expulsar al diferente. Lo interesante desde el psicoanálisis y otras disciplinas afines es poder pensar por qué razón estas creencias surten efecto y se convierten en convicciones cerradas. En la Alemania nazi se convencía que los judíos, gitanos y homosexuales alteraban la pureza racial y debían ser exterminados. Nuestra cuestión es, ¿cómo combatir este discurso de odio? Creando nuevos relatos allí donde la exclusión y la muerte del pensamiento nos amenazan. No obstante reconocer, sin resignación pero con realismo, que los discursos de odio y de exclusión son parte de lo humano. La pulsión de destrucción y de muerte nos constituye. La repetición a través del tiempo y la conservación de la impunidad de genocidios y genocidas a través de leyes de impunidad que amparan a dictadores, asesinos y torturadores, votadas también por mayorías populares, muestran que la sociedad protegió y sigue protegiendo las violaciones a los derechos humanos. Me afilio entonces al pensamiento de Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. Eichmann no es la excepción, no es un psicópata cuya monstruosidad explica sus actos, sino el producto de un proyecto racional, planificado, es producto de un sistema dominado por el odio y la discriminación. Nada era dejado al azar, a la pasión, todo pensado para exterminar millones de seres en uno de los países más cultos de Europa. Acción metódica, calculada e intencional que una parte de la humanidad le hace a la otra. Otros mundos, otras realidades, otros momentos históricos, pero siempre reaparecen pensamientos dogmáticos, racionales y mortíferos. El asesinato de la diferencia aplasta el tiempo, en el sentido que lo conceptualizó Derrida en la diferencia, es decir, en esa articulación entre lo diferente y lo diferido, la différance. Es decir, en esa articulación entre lo diferente y lo diferido que genera idea de tiempo, de espera y de esperanza. Es el armado social de relatos, tanto escritos, verbales como en actos de masas, lo que permite que la espera no nos desespere y no desesperance, sino lo contrario. Favorezca la esperanza cierta en esa fuerza de lo que se dice de distintas formas. Los psicoanalistas sabemos de estos mecanismos en procesos psíquicos de sustitución y elaboración simbólica. Y sobre todo sabemos de la fuerza y de la eficacia transformadora que estos mecanismos simbólicos tienen. Claro está, también sabemos que los fenómenos sociales exceden nuestro campo de experiencia y conocimiento
así como de los límites de lo simbólico. Pienso en el origen mismo de las leyes, para decirlo de alguna manera, hay un núcleo perverso, y esto genera contradicciones centrales que o se aplastan y predomina lo perverso, o las ponemos a trabajar para que produzcan algo diferente. Algo así lo relaciono con la siguiente cita de Freud en su carta a Einstein. Todo lo que trabaja en favor del desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Es todo. Gracias, Javier. Agora passamos para Ana Rosenfeld, que é licenciada em Psicologia, licenciada em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires, membro titular em função didática da Associação Psicanalítica Argentina, full member da IPA, coordenadora dos Ateneus Clínicos do Instituto Angel Garma, na atualidade, é ex-coordenadora da área de supervisão didática no Instituto Angel Garma, ex-ministro, membro da comissão diretiva da APA, docente adjunta dos seminários do Dr. Luiz Canciper, membro fundador de psicoanalistas autoconvocados, ex-supervisora clínica nas equipes de psicopatologia dos hospitais Pinheiro e Duran, ex-docente na Faculdade de Medicina e Psicologia da Universidade de Buenos Aires, e tem os seguintes livros publicados: A Resiliência, essa posição subjetiva anti-diversidade, sua conceitualização psicanalítica. Foi apresentado em Berlim, na Casa de Culturas Latino-Americanas, em 2013, e traduzido ao italiano em 2015. E o outro livro é A Resiliência, esse recurso psíquico desconhecido para emergir da violência. Ana, pode começar a sua fala. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco esta propuesta de Javier, esta iniciativa de invitarme a compartir este espacio, y para mí ha sido muy estimulante poder intercambiar antes de este congreso reflexiones con Griselda, Miguel y Javier. Me voy a referir a la pandemia del odio. ¿Cómo pensar hoy, en este encuentro que nos convoca, el odio que se encarna en la subjetividad social o individual? Me refiero a ese afecto consciente, aliado de la pulsión mortífera, que expresa la repulsa del yo en su relación con el otro. Un otro al que hay que eliminar, matar. El odio destituye a la razón, carece de un fundamento lógico, expresa un relato prejuicioso que condensa lo demencial con la ignorancia. El odio tiene perfiles sádicos, crueles. Es más aterrador y destructivo que el virus del COVID. Pienso irónicamente si no se podrá descubrir también alguna vacuna contra el odio. A lo mejor los laboratorios se pueden ocupar de descubrir una vacuna contra el odio. El sujeto odiado es significado como una amenaza al prójimo que afectaría la existencia del otro. El odio se constituye a través de un discurso ideológico, transmitido a veces de una generación a otra.
suele ser el odio una herramienta política implementada desde el poder para desviar la atención de la comunidad en aspectos críticos. El odio apela a la creencia del otro en la palabra del líder que lo promueve, aun cuando esa palabra manifieste un sentido absurdo. Una paciente militante del odio hacia el oficialismo, me decía que está muy preocupada por la pérdida de libertad, que el país está destruido, que los mapuches están ocupando en el sur tierras privadas. Me pregunto, ¿cómo se ayuda a pensar en estas circunstancias en que el diálogo es tan difícil? A veces, en mi trabajo clínico, instalo la duda. Enfrentamos a veces una dificultad donde el interrogante o el cuestionamiento es obturado. A fines de agosto, en Wisconsin, pudimos ver la violencia racial de la policía que asesinó a un afroamericano por la espalda brutalmente. Kyle Rittenhouse, de 17 años, con un arma en la mano, mató a 2 personas de color diciendo que defendía a la policía local, a los blancos, y necesitaba proteger los comercios de los saqueos. Si bien en varios estados de Estados Unidos hubo movilizaciones de repudio, a otros ciudadanos les pareció adecuada la feroz represión contra los afroamericanos. En estas circunstancias se desdibuja la dimensión humana, se torna banal el odio, la crueldad, la discriminación, la violencia, el asesinato. La discriminación racial a lo largo de la historia ha sido un pretexto para la colonización. Pienso que este tema, vinculado a la violencia, al odio, a la violación de los derechos humanos, nos incumbe como psicoanalistas. Muy interesante el aporte de Javier, que habló sobre los anti y tomó el ejemplo de la aporofobia, el odio a los pobres. En Buenos Aires, el año pasado, 2 jóvenes rociaron con querosén y prendieron fuego a 2 indigentes que vivían debajo de la autopista. Estoy dando ejemplos de manifestaciones del odio. El 17 de agosto de este año, un grupo numeroso, portando la bandera argentina, se movilizó hacia el obelisco, desmintiendo la pandemia. Muchos de ellos no usaban barbijo. Atacaban verbalmente a través de sus pancartas a los judíos, a los homosexuales, al actual gobierno. Planteaban que no querían el comunismo y defendían el nuevo orden mundial. También rechazaban las vacunas. Atacaron al periodismo que estaba trabajando. Daba escalofrío ver cómo ese grupo humano destilaba odio. Muchos de los allí presentes no tenían claro el motivo por el cual se habían movilizado. Algunos planteaban que la pandemia es un invento del gobierno. Otros decían que rechazaban la reforma a la Constitución y por eso se habían hecho presentes, confundiendo la reforma judicial con la Constitución. Otros planteaban que no queríamos que fuésemos Valenzuela en lugar de Venezuela.
Digo porque estos argumentos ignorantes, irracionales, disparatados, caracterizados por esa oposición absurda, una cosa es clara, es la violencia del odio. A todos esos sujetos no los satisfizo las medidas gubernamentales implementadas hasta ahora a nivel económico, a nivel sanitario. Y en ese sentido, uno se pregunta, ¿cómo enfrentar esa frontera del odio delirante? Ese déficit de la palabra sosteniendo argumentos absurdos. No se trata de diversidad de opiniones, o en todo caso debiéramos revisar su estatuto cuando el objetivo atenta contra los derechos del prójimo. Muchos medios de difusión, voceros de los grandes y poderosos grupos económicos, son responsables de esta campaña del odio, son responsables de la fake news, son responsables de esta movilización de estos grupos anti-cuarentena. Estos medios de difusión inciden en la subjetividad social, instilando el odio, rechazando el planteo ético del actual presidente que optó por salvar vidas en lugar de privilegiar lo económico. Son modelos éticos diferentes, el que sostiene Trump, el que sostiene Bolsonaro, al que sostiene el actual presidente argentino. ¿Cómo se construye el objeto odiado? Erigiendo un chivo emisario responsable de los males que afectan a la comunidad. ¿Acaso no es ese el germen de la xenofobia? Una magnífica película que recomiendo, llamada Yo-Yo Rabbit, ilustra el adoctrinamiento en el odio que recibe un niño de 10 años que es adiestrado en la ideología nazi. Ese niño tenía que realizar varias pruebas. La primera era matar a un conejo, y en pruebas sucesivas se le mostraban dibujos y relatos donde el judío es degradado a la categoría de humanoide repugnante en sus costumbres, al que había que eliminar. A propósito del odio. Me generó estupor una noticia publicada el 27 de agosto por el diario Clarín, donde el funcionario Gustavo Yáñez, funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, homologa el confinamiento de los jóvenes por la pandemia al confinamiento sufrido por Ana Frank en Holanda. Parece que ignora este funcionario que Ana Frank se tuvo que esconder para preservar su vida del genocidio nazi, mientras que el confinamiento del asco, planteado por el gobierno actual, es para proteger la vida, evitar la enfermedad y evitar la muerte. El odio subyace en estos comentarios tendenciosos, periodísticos, que obedecen a intereses políticos. El miedo es un virus que ataca la democracia. La desigualdad social puede ser fuente de odio, motorizando rebeliones en búsqueda de igualdad de derechos. El odio acompaña representaciones, fantasmas, se inserta en las ideologías. La ideología no es solo un sistema de creencias vinculado a las relaciones de producción, es una construcción que sostiene principios de orden ético, moral, cultural, religioso. Cuando el odio se instala en una ideología y los derechos humanos se ven vulnerados,
el mundo puede tornarse inhóspito. El presidente Trump expresaba en su discurso que si no lo vuelven a elegir, se viene el comunismo. Mensaje intimidatorio. Que el COVID fue generado por China. Estos argumentos no sustentables se difunden mediáticamente y se apropian de la subjetividad de la gente y sus creencias. Las nuevas formas del neoliberalismo y la politización del odio promueven en el mundo brotes de fascismo. El neoliberalismo no solo busca la dominación económica, sino también la colonización subjetiva, que implica evitar pensar, cuestionar los hechos, creer en verdades impuestas por los grandes medios de difusión. Los medios de difusión debieran estar al servicio de la educación, de la salud, del pensamiento crítico, pero lamentablemente están muchas veces al servicio, al servicio discursivo, tendencioso, engañoso de ciertos grupos políticos. ¿Qué podemos hacer nosotros los psicoanalistas ante la pandemia del odio, la muerte del pensamiento? ¿Podremos instalar un nuevo saber o qué hacer ante el odio, ayudando a pensar? La ética del psicoanálisis no se circunscribe al desciframiento del inconsciente. Es una ética de los derechos humanos que implica poder pensar el odio como una enfermedad de la cultura. Y digo esto por dos razones, para cerrar mi comentario. Los psicoanalistas somos partícipes responsables de lo que sucede en nuestra contemporaneidad. Y quiero recordarles una frase de Primo Levi, que está en uno de los murales del Memorial que está en Berlín. La frase de Primo Levi dice: esto pasó y puede volver a pasar. Es todo lo que tengo para decirles. Nada más. Gracias. Graças, Ana. Agora vamos ouvir a Miguel Calmon. Só um minutinho que necessito... Bom, o Miguel Calmon é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, a Rio 2, foi presidente desta sociedade e, no momento, é o diretor do Instituto de Psicanálise. Com a palavra, Miguel. Miguel, você está sem som. Ativa seu som. Desculpe. Obrigado, Gleda. Bom, em primeiro lugar, eu queria também dividir com vocês o entusiasmo dessa iniciativa que Javier, Griselda, Ana e eu dividimos ao longo desses 2 anos, né? Hoje, com a nossa mesa, de certo modo, a gente encerra esse esforço desses 2 anos de criar esse espaço que o Javier tão bem expôs. O texto que eu trago para vocês é um texto que se apoia nessa proposição que nós fizemos ao Congresso para debater a pandemia do ódio. Não apenas a questão da pandemia, como vem sendo debatida em tantas outras mesas, né? Mas a pandemia do ódio, né? Quer dizer, associar uma coisa à outra. Bom, eu chamei o meu texto de Temos para onde voltar? Eu vou ler para vocês um diálogo que está num livro da Marguerite Duras, chamado A Doença da Morte. Você pergunta
como o sentimento de amar poderia sobrevir. Antes disso, eu quero lembrar a todos vocês que os nossos textos estão traduzidos, né, no Congresso. Portanto, qualquer dificuldade em acompanhar, seja o português, seja o espanhol, vocês têm o recurso de poder ver os textos traduzidos. Você pergunta como o sentimento de amar poderia sobrevir. Ela lhe responde, talvez de uma falha súbita na lógica do universo. Ela diz, por exemplo, de um erro. Ela diz, jamais de um querer. Você pergunta, o sentimento de amar poderia sobrevir de outras coisas ainda? Você lhe suplica dizer. Ela diz, de tudo. De um voo de pássaro, da noite, de um sonho no sono, da proximidade da morte, de uma palavra, de um crime, de si mesmo, súbito, sem se saber como. Fecha aspas. Nunca na história da humanidade a fragilidade de nossas relações ficou tão reveladoramente exposta, sem termos nem mesmo para onde fugir. Sejam as relações com a natureza, com o semelhante ou conosco mesmo, sejam elas quais forem, a estreita relação de interdependência entre tudo e todos ficou exposta, com os nervos à flor da pele. A atitude que adotamos com o meio ambiente incide sobre nossa vida no planeta. O cuidado com o outro depende do cuidado comigo mesmo e vice-versa. O isolamento social determinado pelo combate à pandemia revelou flagrantemente para cada um de nós como nosso equilíbrio emocional se constitui e em que ele se apoia. A ausência de pequenos acontecimentos cotidianos, da rua, que nos fazem diferenciar um dia do outro, o impedimento de pequenos hábitos e, principalmente, a impossibilidade do encontro com os amigos, exigiu de cada um de nós esforços enormes para não descompensarmos e rompermos com o nosso equilíbrio. E depois de conhecer essa estreita dependência, depois de exposta à fragilidade de nossas relações, como prosseguir? Voltar para onde, se a consciência agora que tenho toca e transforma tudo que toca? Como será o recomeço? O recomeço de onde? De onde paramos? Incrementaremos bunkers cada vez mais inexpugnáveis, pondo-nos a salvo de tudo e todos? Ou tomamos o caminho da coletividade, da solidariedade daqueles que aprendem a aprender com a experiência, e diante da ameaça iminente, ninguém larga a mão de ninguém? João pensava em sua velhice. Dentro de seus limites de possibilidades, pensava em como gostaria de vivê-la. Lembra de algum lugar no passado, para onde talvez pudesse voltar. Afinal, fora feliz lá. Eu o acompanho enquanto ele faz suas contas. Subitamente, João enquadra seu rosto na tela de seu computador e diz com uma firmeza desolada: eu não tenho para onde voltar. A editora da revista da minha sociedade, Margarete Binder, que acabara de me convidar para escrever esse artigo, e eu o vi pronto na constatação desolada de João. Sua reflexão fez saltar diante de mim a afirmação: nós não temos para onde voltar. Afinal, uma boa tradução para o novo normal. Talvez seja a radical impossibilidade de voltar atrás no tempo que estejamos expressando através desse eufemismo, o novo normal. Algo em cada um de nós se transformou de maneira definitiva, sem que o possamos saber inteiramente. Algo na realidade que nos cerca se transformou de maneira definitiva, sem que o possamos saber inteiramente. Ainda teremos que esperar e não há para onde voltar. Ao mesmo tempo, temos, ou melhor, teríamos
muitíssimo a aprender com a experiência da pandemia. O tempo do verbo indica que não sou dos mais otimistas com os homens e com a humanidade. Nós, os homens, ao longo da história, não temos falhado em nossa capacidade de destruição de tudo que nos cerca e logo a nós mesmos. A razão, nossa melhor esperança, não tem alcançado, não tem estado à altura da criatividade implicada no desejo de destruir. Minimamente, a urgência da solidariedade, do pensar coletivamente, teria que estar presente nas ações de todos nós. No entanto, a ciência, a despeito da extraordinária demonstração de sua capacidade de mobilização e de trabalho conjunto, permanece sendo negada por alguns líderes contemporâneos e sendo utilizada para justificar pífias ideologias. E aí, como diria Marguerite Duras, surge inesperadamente a falha súbita na lógica do universo. Aquela que nos leva a sair de nossos casulos e faz sobrevir o amor. O artigo já estava encaminhado quando um novo acontecimento abre e transforma tudo o que eu vinha pensando. Nele, o amor se reintroduz e com ele a esperança. Reproduzo o acontecimento. Estávamos todos reunidos à mesa e cantávamos com alegria. Minha filha, em uma introdução ao que queria cantar, diz que sempre pensou em cantar aquela música para mim. A música se chama O Caminho das Águas, composta por Rodrigo Maranhão. E ela o faz lindamente, emocionadamente. De volta ao Rio, eu lhe escrevo dizendo: filha, acho que nunca alguém cantou para mim como você cantou ontem. Inesquecível. Muito obrigado. Beijos. Ela me responde: pai, cantei com a alegria de ter a certeza que sempre terei para onde voltar. Obrigado por tanto. Tomado pela emoção, entendo que ela me dizia que há para onde voltar, contrariando a lógica do artigo que eu vinha escrevendo. Voltei para o meu artigo. Então, para onde este voltar volta? Penso que volta como questão de princípio, como afirmação de um valor fundamental, sem o que a vida humana perde o sentido. No livro de onde retiro a epígrafe, chama-se A Doença da Morte, Marguerite Duras chama a essa perda de sentido da vida de a doença da morte. Princípio não é apenas sinônimo de começo. Princípio descreve o que vigora no começo, no meio e no fim de nossas ações. Reconhecemos os princípios principalmente no fim, no vigor com que se mantiveram ao longo do processo. E é para lá que retornamos nos recomeços. Através do reconhecimento dessa falha súbita na lógica do meu artigo, senti a esperança renascer em mim e cantei: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Eu acho que eu nunca tinha cantado essa ciranda assim. Reconheço que nunca prestei jamais atenção ao fato de que o anel fosse de vidro e o amor pudesse acabar. E, principalmente, que esta fosse a razão de ser da ciranda. Essa dança de refazer e recomeçar constantemente o sentido da vida. Uma digressão. Meninos, escutávamos encantados as fantásticas histórias de um salva-vidas no Leblon, bairro em que eu cresci no Rio de Janeiro. Seu apelido era Nem Mentira, e por causa. Em uma de suas histórias, a minha favorita, ele dizia ter em casa um gato que ele gostava de dar... Não, ele dizia
ter em casa um gato que não gostava de café. E ele punha café com leite no pires e o gato só bebia o leite deixando o café no pires. Então, no recomeço, sabendo que o anel era de vidro e que o amor acaba, vamos todos brincar de roda. Vamos todos dançar ciranda. Enquanto arrastamos vagarosamente os pés, todos de mãos dadas, algo de fundamental se restaura, o sentido da coletividade. Na ciranda, não há lugar para individualidades. Vamos todos cirandar. Tudo muito simples. O passo marcado, a música marcada, um contendo o ímpeto do outro, um puxando o outro para dentro da roda, um lembrando sempre ao outro a existência do semelhante. O prazer maior da dança é o de pertencer à roda. Uma vez, em 1976, aluguei uma casa em Itamaracá, que é uma cidade próxima a Recife, em Pernambuco, no nordeste do Brasil, para passar as férias. À noite, íamos ao Bar Sargaço, dançar ciranda. Foi lá que eu conheci e aprendi a cirandar com a Lia de Itamaracá. Eram rodas enormes no chão de terra batida, que com o arrastar dos pés faziam levantar uma nuvem de poeira. Lá, os valores das individualidades eram postos de lado. No máximo, volte e meia vamos dar, e a roda rodava na direção contrária. E se eu quisesse voltar lá, o que encontraria? Todos teriam ido embora, o lugar não seria mais o mesmo, nem eu próprio mesmo. Sim, se procurasse reencontrar Itamaracá daquele tempo, encontraria o vazio. No entanto, e aí novamente podemos ser surpreendidos pela falha súbita na lógica do universo, encontramos um vazio que nos preenche e conforta por ter suas bordas delimitadas por uma experiência boa. Um vazio emoldurado por uma experiência boa que permite vivê-lo sem desespero. E ali reencontro a ciranda e o recomeço. Como diz Marguerite Duras, o amor sobrevém, talvez, de uma falha súbita na lógica do universo. Não vem jamais de um querer. A ironia da escritora francesa serve para dizer da presença, da prevalência do desejo de não sofrer, de eliminar a possibilidade da dor e do sofrimento, a lógica que parece presidir este universo a que Duras se remete. No recomeço, eu quero estar nessa falha súbita da lógica do universo, ali onde o medo e a ganância cedem lugar à solidariedade. No recomeço, eu quero dançar ciranda. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Miguel, pelo seu trabalho, muito bonito, muito interessante, muito poético. Eu agora vou apresentar a Griselda Sanches Sago, que é doutora em psicologia, é fundadora e psicanalista de funções didáticas do Instituto Freudiano para o estudo da prática psicanalista, das práticas psicanalíticas, psicanalista em funções didáticas na Associação Psicanalítica de Guadalajara, é membro do comitê editorial da Revista Mineira de Psicanálise e é editora da seção O Estrangeiro na revista Caliban, que é a revista oficial da FEPAL, e exerce a prática psicanalítica na Cidade do México. Griselda, com a palavra. Gracias, buenas tardes. Bueno, comparto yo el placer de no solamente de esta mesa, que ya es bastante, sino también el poder haber hecho un recorrido y seguir estando haciendo un recorrido tanto con Ana como con Miguel, a instancias de Javier. Gracias por esta experiencia. Y bueno, ahora coordinados por Leda, muchas gracias. Y bueno, pues obviamente me parece que el título de esta mesa da para mucho. Bueno, yo escogí un poquito
de ese gran abanico de posibilidades, titular o subtitular más bien, sobre discursos y transferencias. Y bueno, empiezo con preguntas que tal vez podría decir de adelante para atrás, pero en algún momento esto se revuelve. Entonces, comienzo con una pregunta o con varias preguntas. ¿Cómo ignorar que en esta época de capitalismo, de prácticas neoliberales, donde la individualidad ha sido negada, desaparecida, donde solo se busca lo igual, lo individual, el individuo desaparece, ha desaparecido también su capacidad de desear? Lo que desea es aquello que los otros quieren que desee. Y no solo eso, también él se ha convertido en una mercancía. ¿Cómo poder sustraerse a estas exigencias de nuestra época? Si hablamos de elementos estructurales, en cada época aparece su distintivo, con los griegos, con los franceses, con los ingleses. Por ejemplo, en México lo puedo ubicar hace 500 años en la conquista. Los aztecas vividos como animales porque tenían sus propios rituales, su propia cultura y no coincidía con la cultura eurocentrada. Cualquier cantidad de ejemplos pueden ser mencionados. Caribe, Latinoamérica en general, África, Asia, solo por mencionar algunos sin detallar ninguno. A inicios del siglo pasado, Freud, cuando hablaba de los no europeos, los que no eran blancos, eran salvajes, neuróticos susceptibles de estar enfermos, ignorantes. Si bien pueden ser consideradas como metáforas empleadas por los científicos de aquella época, es cierto que la civilización se ha construido a partir de ese lenguaje. Freud no fue extraño a su época en ese sentido. La emancipación de muchos de nuestros pueblos se realizó bajo el liderazgo de la élite criolla, cuya ideología racista era compartida por los dirigentes mestizos. Me parece que un poco sigue sucediendo eso. La casta mestiza se elevó como ejemplo de una mezcla deseable entre sus orígenes indígenas y europeos. Esta raza nueva era glorificada. Sin embargo, para los pueblos indígenas y negros, la forma básica de desigualdad seguía intacta. ¿Sigue? Las comunidades indígenas siguieron siendo explotadas con formas más o menos explícitas de legitimación, basadas en su supuesta inferioridad e incapacidad de integración. En México, el racismo continúa a pesar de las resistencias de los pueblos indígenas y afrodescendientes, componentes todos generadores de odio. Entre otras cosas, hoy día, ante la necesidad de héroes, de ideales, de padres omnipotentes, lo que se ha encontrado son antihéroes. México, aunque desafortunadamente no es el único, por ejemplo, es muy claro. La impunidad, la delincuencia, la desigualdad, el narcotráfico, los feminicidios, etc. Los narcotraficantes se han vuelto el ejemplo a seguir. La pobreza lleva a decir, no importa la vida si tengo que seguir viviendo de esta manera. Es preferible vivir a manos llenas unos años que toda una vida llena de carencias. Así se han hecho los cárteles de la droga. Otro ejemplo en cuanto a lo político, quien no está del lado en el que cada quien está, ya sea derecha, izquierda, centro, blanco, rojo, verde, rosa, del color que sea, prácticamente es enjuiciado y en automático se generan discursos de odio en donde los lazos sociales, si los hay, terminan rompiéndose, todo se vuelve agresión, violencia, familias separadas. Hay, creo, muchos ejemplos en donde podemos hablar de este odio. Es cierto,
Hay muchos hogares en donde esto no ha repercutido más que en mayor unión, mayor convivencia. Sin embargo, en donde la violencia, los feminicidios, el narcotráfico, las matanzas, los desaparecidos, también han incrementado. A nivel social, la delincuencia, el narcotráfico, la frustración por no poder comprar lo que el mercado está pidiendo casi como imperativo que se compre, estos sentimientos de privación y de frustración son vividos como de gran incapacidad, se presentan como de impotencia y devienen en odio contra aquello que representan. En toda situación frustrante, incapacitante, vulnerable, puede aparecer aquello que denominamos odio, agresión, ante la cual esperablemente podría haber una contención. Al no haberla, esto se desborda y solo impera la necesidad de descarga inmediata y resulta avasallador. En nuestra época, en la época del neoliberalismo, del patriarcado, se han rebasado esos límites y los resultados saltan a la vista. Aníbal Quijano habla de la desigualdad basada en lo real, la raza, la biología, dice él. La colonialidad busca demostrar que la historia depende de su naturaleza biológica. La idea de raza redefine las formas de desigualdad de género, etnicidad, linaje, y este es el fenómeno subjetivo y social más inserto en las relaciones, en la historia de las relaciones de poder. Hay muchos teóricos, psicoanalistas y no psicoanalistas, antropólogos, sociólogos, etcétera, que dan cuenta de esto. La biologización del poder bajo la violencia de la conquista, la colonialidad moderna está siendo fundada bajo la idea de raza. La idea de modernidad es una paradoja como promesa de liberación, porque hay una imposibilidad histórica de la modernidad colonial egocéntrica. La idea principal de modernidad es la igualdad social como piso de la libertad individual. Repensar y dignificar nuestra colonia, nuestra cultura, tendríamos que pensarla justamente como una descolonización. Sin embargo, al hablar de descolonización, tendríamos que pensar que podríamos regresar a un nivel cero. Así que hoy tendríamos que hablar de neocolonización. Bueno, todo esto tiene años construyéndose, generándose, creciendo, desarrollándose. En este momento de la pandemia, lo que sucedió fue aquello que estaba oculto. La cuarentena pone de manifiesto. Llámese vulnerabilidad, indefensión. Se destapan esos agujeros, muchos constitutivos del ser humano, pero sin dar cuenta de ellos o solo actuándolos. Sartre, en el prólogo que hace a la obra de Frantz Fanon, nos dice que el papel de la violencia es una catarsis de subyugación. Cito: no hay acto de ternura que pueda borrar las marcas de la violencia. Solo la violencia misma puede destruirlas. ¿Esto será así? El odio es inherente al ser humano. El odio está antes que el amor, nos dice Freud. El odio aparece cuando hay un reconocimiento de que el otro falta, de que no es. Y la rabia por depender de ese objeto, objeto que es al mismo tiempo objeto de amor y objeto de odio, para colmo, también es el objeto prohibido. Este momento es estructural. Aparece para dar cuenta de la posibilidad de advenir como sujeto, pero para esto también se ha necesitado de una acción específica, una acción que interprete lo que se necesita, lo que se siente, lo que no puede ser hablado aún. Esto mismo en lo social es repetido y vivenciado de muchas formas, y al no poder dar palabra, se convierte en odio y en masa, una masa que solo es guiada por un líder. Esto se vuelve pandemia, todo se vuelve contra sí y contra el otro.
Si hay un posible acuerdo, podremos decir que estos elementos, tanto que son estructurales, los objetos auxiliadores cuando no cumplieron su función de acotación del placer y la descarga, sin dirección ni sentido, da cuenta de que el camino del odio ha abierto una vía facilitada que impide su elaboración, su transformación. La palabra se vuelve contra la palabra para convertirse en acto de violencia. Si esto nos constituye, ¿cómo generar transformaciones de estas pulsiones que no sean descarga pura, inmediata y automática? Justamente Freud nos dice, yo no sé si esto haga las veces de solución, pero sí me parece que pueden ser mecanismos que coadyuven a transformar. ¿Qué hacer en nuestras sociedades donde la violencia, la crueldad y el odio están a flor de piel? Donde los discursos de odio hegemónicos hacen desaparecer la diferencia, donde su propio decir queda invisibilizado. En este jardín de espinas es en donde nos encontramos. El odio, expresión de la pulsión de muerte, enfermó la cultura, dividió lo social y condujo a racismos, xenofobia y al hombre como lobo del hombre. Para el tratamiento del odio y la guerra, Freud propone la sublimación, que implica un cambio de fin de las pulsiones sexuales y hostiles, y apelar a Eros, pues todo aquello que establezca vínculos afectivos actúa contra la guerra. Estas estrategias aplicadas a la política se traducen en lograr desinvestir las sedimentaciones sociales de odio que se han naturalizado. Esta sublimación supone elevar la dignidad de la política a la centralidad de lo social, en lugar de la economía fría y dura, donde las deudas se pagan, pero la gente se queda afuera. La recomendación de Freud de apelar a Eros podemos traducirla en dar lugar a un amor político o sostener una política del amor. Lacan nos dice, en su seminario aún, que el amor es el síntoma que consigue anudar y es capaz de construir lo común con el otro, con el que no tengo nada en común, un amor político. De ahí la gran importancia del trabajo psicoanalítico, tanto en el consultorio como a nivel social. El estar disponibles es fundamental para poder hacer frente a los límites y las limitaciones, con sus consecuentes frustraciones, castración mediante, generando la posibilidad de que haya sujetos sensibles y amorosos. La disponibilidad como el poder estar ahí para recibir en toda la extensión de la palabra. La transferencia, viaje a través del amor, permite una posible transformación. La vía cibernética ahora hace su función generando transferencia a nivel masivo, y si bien aún están por verse sus efectos, algo comienza a suceder. El poder estar, el poder generar un dispositivo para que la palabra pueda ser desplegada, puede tener efectos en lo social y hacer discursos que den origen a lazos sociales para poder interceptar, por decirlo de alguna forma, el discurso capitalista que genera solo ladrillos en la pared. En lo social, el psicoanálisis, ¿cómo puede hacer presencia y transformar este odio? Es una agresividad productiva hacia sí mismo. La transferencia hace su función y seremos receptores de esa violencia, de ese odio y, como diría Winnicott, de dialogar con ella e interceptarla desde el otro lado de esa misma moneda, es decir, desde el amor. El amor como una estrategia para vivir. Cualidad de la transferencia para luego dar de sí y asumir esa muerte. John Bregman piensa que la civilización en sí misma es un proceso patológico. Delinea la posibilidad alternativa de especificar que tales procesos, instituciones y prácticas son patológicas. Tales evaluaciones podrían brindar al psicoanálisis mucha cercanía a la política y desde ahí poder incidir en el cambio de discurso. Si el odio nos habla cada día, vale inquietarse por la voz con la que nos habla y el oído que escucha su llamado. Después de Auschwitz y las cámaras de gas, no es posible pensar la imagen del ser humano sobre un fondo de paz universal,
Desde entonces, la idea de paz como estado natural habría quedado definitivamente abolida, nos dice el filósofo y activista André Glucksmann en su libro Discurso de Odio. Odiarse a sí mismo, odiar a los demás, odiar al mundo entero, hace uno con la nada a través del odio. El guerrero clásico, Aquiles, cuenta hasta 2. El campo de los vencedores y el de los vencidos. El suyo y el de los otros. El furioso transforma 2 en 1. Se instala en la ultraguerra. La masacre deja de ser un medio de combate. Se ha convertido en un fin en sí mismo. A nosotros nos queda la posibilidad de dar un sentido a la sublimación como producción simbólica y cómo hacer para que la desmezcla de pulsiones puedan hacer las veces de lazo social y generar una cultura, una sociedad diferente. Pienso en autores como Fanon Babajnandi, para quienes el estudio de las culturas, de los opuestos en las sociedades, pueden hacer las veces de resistencia para generar algo nuevo y retoman el psicoanálisis para dar explicación de los fenómenos sociales, pero como psicoanalistas nosotros, ¿cómo lo haríamos? Caminar entre estas amargas páginas es una brusca invitación a pensar también el amor, la paz y la vida, pero sin ingenuidades ignoradas. Es un llamado al sujeto del que suponemos saber. Gracias. Graças, Griselda, pela sua apresentação. E eu quero pedir desculpas tanto a todos os colegas que estão acompanhando essa mesa, como aos panelistas que, quando eu fui entrar, eu não sei o que ocorreu, são as coisas da atualidade que estamos vivendo. Nada funcionava, nem meu notebook, nem iPad, nem iPhone, nada, absolutamente nada, eu consegui entrar. Então, na hora que eu consegui, eu estava tão incomodada comigo mesma, o sentimento de estar atrapalhando a mesa, que eu comecei e não cumprimentei a vocês. Então, aproveito agora para cumprimentar a todos pelos belíssimos trabalhos, alguns trabalhos mais poéticos, como o do Miguel, outros um pouco mais áridos, como foi do Javier e da Ana. O da Griselda, eu acho que ficou um pouco entre uma coisa e outra, nem tão poético, nem tão árido. Mas é um tema instigante, interessante, a questão do ódio na humanidade, que está presente na história da humanidade em todos os momentos, em alguns momentos com mais vigor, com mais é um ódio mais odiento, né? Mas a gente acompanha o tempo todo essa questão na história da humanidade. Então, nós temos várias perguntas, comentários que eu vou começar, e aí eu pediria a vocês, porque nós temos agora 43 minutos, né, para terminar a mesa e que todos possam falar. Então, nós temos alguns comentários da Patrícia Morandini Rotti. Ela parabeniza o Javier e lembra que hoje, né, e até foi uma notícia que eu li muito rapidamente, não tive tempo de ver depois, que na Europa decapitaram um professor de história em Paris, né, na rua, em nome de Alá. E aí ela fala a violência que não é solamente não ter... aliás, desculpe-me, é que eu estou tentando traduzir para o português. A violência é não ter lugar para morar, não ter o que comer, não ter direitos e desumanizar muitas décadas perdidas, cheias de exclusões e muita corrupção. A corrupção, mais a ideologia fanática, é uma bomba explosiva de violência que leva a arrasar com o outro constantemente. Depois, a Patrícia também comenta sobre o trabalho da Ana e fala que parece que a pulsão destrutiva, desaforadamente, se descarrega pela ativação da desumanização constante, que isso não vem apenas agora como
ocorre em diferentes intensidades, em diferentes contextos. Quanta desolação, queima de terras que ardem destrutivamente com intenção. Que podemos fazer os psicanalistas em nossas instituições? Aí eu gostaria de saber se o Javier e a Ana querem comentar esse comentário da Patrícia agora. Podemos, igual había una vuelta, creo, anterior también entre nosotros mismos para discutir entre nosotros nuestros textos o nuestras exposiciones. Pero este puede ser un buen punto de partida porque, por ejemplo, esta imagen de el profesor asesinado, ¿no? Que podrían ser múltiples imágenes, porque yo he dado muchas, y también Ana, el sin techo quemado. Estas son imágenes que aparecen también en la televisión o en los relatos periodísticos y generan un efecto en nosotros que las recibimos muy directo y terrible, ¿no? Si uno se pone a ver cuántas imágenes terribles aparecen en los noticieros, no deberíamos ser muy ilusos de pensar que lo hacen por tratar de transmitir la verdad de la vida a quien está del otro lado de la televisión, porque en general la televisión no se encarga de eso, ¿no? Sino más bien que esas imágenes terribles tienen rating, es decir, que provocan un goce del otro lado, que somos nosotros los espectadores también, que gozamos con eso. Entonces, el tema por supuesto que en el hecho social está el hecho del odio, en el asesinato, de la forma que sea. Pero en la transmisión de eso y en el rating que tiene, también está la recepción del goce por el odio en la masa, en todos nosotros, que podría estar en relación con el tema del miedo, por ejemplo, pero como algo que nos lleva a cultivar el miedo, pero también algo que nos hace gozar. Que no podemos desentendernos de eso. Sería, bueno, esa noticia no la quiero ver de esta forma porque quiero poder escuchar y pensar, ¿no? ¿Por qué alguien es asesinado por otro que a su vez tiene una historia de dolor y de asesinato sobre sus espaldas, ¿no? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ofrecer una escucha y un pensamiento diferentes, ¿no? Que por supuesto que hace a lo analítico, hace a la capacidad de no quedar adherido al efecto de goce, ¿no? Y hace también al reconocimiento del odio en todos los humanos, pero a una posibilidad de utilizarlo de una forma diferente cuando observamos y cuando pensamos una situación que nos permita, por ejemplo, trascender el hecho concreto de ese asesinato. Cuando un gobierno, por ejemplo, dice a los ciudadanos, ármense, no está trascendiendo el hecho de la violencia social, ¿no? Está tomando un partido directo en esa escena, está promoviendo la violencia directa, ¿no? Yo creo que es una obligación ciudadana, pero que el psicoanálisis la puede aportar todavía con mayor peso, el poder plantear una mirada desde otro lugar que no quede por lo menos tan atrapado en el goce por el odio que genera la exhibición del odio, que es un tema importante, ¿no? Pero sigo, después agarro otras cosas que dijo Miguel. Sí, eu vou começar
contestando a Ana. Ana, oxalá jamais se faça essa vacina que você, de uma forma jocosa, pretendeu que alguém pudesse produzir. Porque na hora em que alguém pudesse produzir uma vacina contra o ódio, eu não tenho dúvida que alguém produziria uma vacina contra o amor. Então, tomara que jamais uma vacina dessa ordem seja descoberta. Até porque isso foi um dos aspectos que me encantou no trabalho que o Javier nos trouxe, né? O Javier faz uma advertência que me parece fundamental, que é a diferença, que é a advertência para que a gente não substancialize nem o bem nem o mal, porque na hora em que alguém que se arvora no lugar do bom e, portanto, não está contestado, o amor sem o ódio é tão odioso quanto o ódio. Eu não tenho a menor dúvida disso. É justamente essa riqueza que eu quis trazer quando eu pensei a ciranda, né? Porque na ciranda o que se passa é que um contém o outro. É que todos de mãos dadas, né? O excesso de um é contido pelo excesso do outro. E é aí que a gente consegue encontrar uma harmonia que nos permita, inclusive, amar. Porque não fosse o ódio, o amor seria insuportável. Então, eu espero... de certo modo, foi o que, quer dizer, a Griselda trouxe também, né, quando ela fala da necessidade da presença do semelhante, né, para que esse processo de sublimação se instale. Então, isso tudo é uma dinâmica só, é um processo só. A tentativa de desmembrar isso, de substancializar, seja o amor, seja o ódio, é justamente aquilo que gera a pandemia do ódio. A coisa mais violenta do que alguém que querer falar em nome do amor puro. Um nazista certamente é tomado por essa ideia. Ele fala com a certeza de que ele está falando o que há de melhor no mundo. Ele apenas ignora o outro. ¿Puedo? ¿Gleda? Sí, sí, por favor. Sí, por favor. Yo voy a tomar dos preguntas que tienen tal vez un mismo sentido, porque Luis Alberto plantea en una de las preguntas que en una mesa de hoy un analista en formación expresaba su preocupación porque un excesivo interés por el contexto sociopolítico del analista le hiciera perder su especificidad, con el riesgo de que el rigor en la formación de los autores psicoanalíticos decayera. Es una pregunta interesante porque pareciera que hay como una dicotomía. Por un lado estaría la formación y por otro lado algo separado de la formación que tendría que ver con la implicancia. Si hay algo que nos une a Javier, Griselda, a Miguel, a través de las ponencias, es nuestra forma de pensar, donde el analista se tiene que implicar con la realidad social porque es parte de esa realidad. Y eso no es una herejía, que el analista reflexione sobre los fenómenos socioculturales, políticos de la época. Ya lo señaló Freud y también lo señaló Lacan. Y creo que en las instituciones es muy importante dar cabida a reflexionar y a debatir los fenómenos socioculturales, políticos, la violencia, la ideología que estamos viviendo en nuestra época. Por eso, ante la pregunta que hizo Patricia,
acerca de qué se puede hacer en nuestras instituciones es poder pensar en conjunto y poder pronunciarnos. A mí me pareció muy interesante las 4 ponencias, hoy al volver a escucharlas, porque de alguna manera, de una manera muy poética, Miguel convocó al amor. También Griselda convocó a Eros. Y en ese sentido pensaba en el amor al ideal. ¿Cuándo el amor al ideal puede llevar al odio y al asesinato? Traigo este comentario porque el joven que decapitó a un profesor hoy en Francia, después de, es decir, cuando cometió ese acto criminal, invocó a Alá, en nombre de Alá. Es decir, él en nombre del amor a Alá, él mataba. Entonces digo, porque a veces es muy difícil establecer una franja divisoria con respecto al amor y al odio, sobre todo en relación a ideales, donde el amor al ideal puede llevar justamente a este tipo de acciones. El fundamentalismo está lleno de ejemplos de este orden. ¿Cómo podemos contribuir como psicoanalistas en este viraje del odio al amor? Yo creo que tenemos que trabajar estos temas. A mí a veces se me hace muy difícil poder interrogar a una paciente que tiene una postura, digamos, donde no aparece la duda, no aparece el interrogante. Se me hace difícil y creo que es complejo cuando en la sesión aparecen temas políticos que rayan con eso que los medios de difusión te meten en la cabeza, que no responden a un pensamiento o a una elaboración propia. Y en esas circunstancias yo digo, ¿y le parece? ¿Qué sé yo? Y es la pregunta que dejo ahí flotando, pero es muy difícil, es muy difícil. Bueno, doy la palabra a otro colega. Sim, Griselda, después que disseres lo que piensa, voy a hacer las otras preguntas que hay. Gostaria que todos comentassem esta pergunta sobre a preocupação de um candidato de Brasil, de um analista em formação. ¿Sí? Por favor, Griselda. Gracias. Bueno, creo que en realidad, como hemos pensado, ¿no? En un grupo que hemos trabajado, hay cosas que son comunes, y en esta cuestión de comunidad, ¿no? Esto que menciona Miguel en función de que ni todo el odio ni todo el amor, me parece que eso es fundamental. Fundamental porque eso es lo que da la posibilidad de la otredad. Si no, bueno, no hay ese otro. Pensar en el asunto del otro como un enemigo, por ejemplo, tendríamos que estar hablando de algo ya más de construcción, no estructural como tal, sino de una construcción que da cuenta de reacciones, de crueldad, de violencia, de agresión, la pulsión de muerte puesta en evidencia ahí, ¿no? Creo que esto que dice Javier en función del quehacer analítico frente a toda esta situación de lo social, de lo cual el psicoanalista no puede extraerse, sí es muy, muy importante saber cuál es el quehacer analítico frente a eso, ¿no? Porque es muy fácil que uno pueda resbalar y entonces hacer política. Es muy diferente el que el acto analítico, es cierto, tiene un registro y tiene implicaciones de tipo política, pero es otra cosa pensar que el analista hace política, ¿no? Entonces, al hacer política, entonces hace manuales, se hace dicta leyes, reglamenta cosas, ¿no? Eso seguro
que es una de las cosas con las que muchas veces estamos reorganizando todo el tiempo dentro de nuestras instituciones. Pero fuera también en lo social habría que ver cómo hacemos política, si estamos hablando como psicoanalistas o estamos hablando como ciudadanos de a pie, finalmente, ¿no? Creo que el poder hacer esta diferencia, el tipo de intervenciones como psicoanalistas van a estar en función de nuestra postura social, de nuestra postura política, de si está a favor o en contra de uno. Me parece que eso es esta es mi opinión personal, lo menos analítico si uno va a incidir desde ese lugar en el trabajo psicoanalítico. Creo que si uno tiene, y no creo que sea la respuesta, por supuesto, pero me parece que al estar leyendo incluso esto que yo les decía de antropólogos donde se cuestionan desde el psicoanálisis, sin ser psicoanalistas, cómo podría el psicoanálisis dar cuenta de cada uno de estos fenómenos, por qué nosotros no hemos tenido este diálogo, ¿no? Intradisciplinario que pudiera dar cuenta exactamente, nosotros decimos el psicoanálisis y demás, y ellos se preguntan cómo ustedes nos pueden ayudar a dar cuenta de esto que sucede cultural, social y políticamente. Y nosotros estamos encerrados. No sé si me explico, o sea, es como una cuestión más dialéctica, de ir y venir, de poder cruzar dilemas, finalmente preguntas, y ver qué se puede extraer también de cada una de estas cosas, ¿no? Si eso es posible, tener algún elemento de frontera para dar especificidad o no a todo aquello que está imbrincado. Quiero hablar de dos puntos. Uno que tiene que ver con el tema del odio y el amor que surgió hoy, que me parece interesante. Yo diría que no podemos hablar de un solo tipo de amor, ni un solo tipo de odio, sino que hay una variedad muy interesante y que además hay amores, y hay odios y odios. Y que la ciranda como danza, podría haber una danza en torno a un amor al líder. Muchas danzas subieron en torno a Hitler, y la hay en torno a muchos líderes religiosos. La ciranda, de la que yo no la conozco exactamente, de la que habla Miguel, me parece, tiene que ver por lo que tú dijiste, es de Pernambuco, del norte, y tiene que ver con los pescadores y las mujeres cuando esperan a los pescadores regresar frente al mar, que regresan en sus barcazas. Yo recuerdo acá también hay ciertas culturas, no sé si siguen habiendo, pero las había, de la espera de los pescadores que vuelven en sus botes y las mujeres en esa espera. Yo creo que ahí se constituye un escenario, una coreografía ahí, ¿no? En donde está el tema de la mujer que espera al hombre que viene de trabajar, ¿no? Está el tema de la muerte. Está el tema de la muerte porque cuando se espera a un pescador que retorne es porque un pescador corre riesgos en su pesca y frente a la bravura del mar, frente a algo muy poderoso que se enfrenta al pescador. Entonces hay algo de la unión mano a mano en relación con el amor al hombre, con la relación con el trabajo y con la relación con la muerte, que se produce ahí un amor muy distinto que cuando es el amor al ideal, que es un amor muy diferente. Y me parece muy linda la imagen de la ciranda bailando allí. Es un amor muy especial. El otro punto que planteaba este candidato, yo no creo que se trate en ningún caso de que nosotros perdamos las referencias básicas que el psicoanálisis tiene como disciplina.
Esto me parece que es un punto central, tanto en lo inconsciente como en la transferencia, como en el trabajo analítico. Pero hay historia suficiente para saber que esto no es privativo del trabajo en consultorio, que también los analistas trabajan en otros lugares, en consultorios, en grupos, con psicóticos, con grupos de chicos que están privados de libertad o con distintas formas sociales, y que es muy importante que el psicoanálisis tenga todas esas vertientes de trabajo. Los textos llamados sociales o culturales de Freud son una clara idea de que no es un quedarse afuera del psicoanálisis. Por el contrario, se nutren de la clínica, pero fundamentalmente nutren a la clínica, nutren a la teoría y a la práctica clínica. Quiero decir que todo lo contrario de una diseminación, de una pérdida de la especificidad, es que el psicoanálisis tenga su inserción sociocultural. ¿Cómo voy yo a plantearme el tema de lo fálico castrado si no tengo nociones sobre el valor del falo en un determinado contexto social? Me parece que es imposible de desarraigarlo de ese contexto, y más hoy en día, ¿no? Sim, por favor. Me gostaria de antes que está muito bueno o bate-papo, né? Pero há muitas perguntas e comentários que me gostaria de ler para que puedan criar ideias sobre que Yo querem quería referirme hablar. a una pregunta, Leda. Yo quería justamente hablar de una de las preguntas. Mas sim, mas vou dizer as perguntas agora, Ana. Puedo dizer para todos? Bueno. Sim. Há uma de Magda Cury, especialmente para o Miguel, que diz: Miguel, o seu texto me faz pensar que o espaço da psicanálise sempre foi encontrado nos interstícios, nas fendas, no muro, nas fendas do muro, desculpe. E ao devolver a força poética à palavra, o sujeito tem a chance de encontrar novas formas para enfrentar o mundo. Você poderia falar mais desta ênfase que dá na ciranda dessa força poética? Claro que essa pergunta é para o Miguel, mas todos podem responder e comentar sobre isso. A Gabriela Rulhon, que é do Peru, pergunta, agradece, né, pelas exposições, que são muito interessantes, e gostaria de perguntar a diferença entre ódio como emoção estruturante da maldade e como estabeleceria uma relação com a responsabilidade subjetiva da reparação. Ficou clara a pergunta para todos? O Frederico Raul Urban diz: se o ódio não é um vírus exógeno invasivo, senão uma presença efetiva na sociedade, na seção. O que fazer? O que fazer com as opiniões políticas de um paciente, como certezas ideológicas, como ocorreu com o paciente da Ana? Como fazer pensar, instalar uma dúvida no vínculo com o paciente? Aí tem cumprimentos para o Miguel, e a Maria Tereza Silva Lopes fala também para o Miguel que o seu trabalho fez ela lembrar do documentário Dilema nas Redes, que pensaram no amor e hoje percebem o mesmo peso tem para o amor, tem para o ódio. Aí eu tenho alguns elogios, mas e eu acho que vocês têm material agora para o tempo que resta, né? Temos mais ou menos, temos 17 minutos agora. Então, quem quiser começar a discutir essas... Deixa eu então começar. Eu creio que todos nós estamos de acordo que quando nós estamos falando aqui do amor e do ódio, nós estamos falando do excesso. Quer dizer, o excesso de amor, o excesso de ódio, né? O excesso de amor é
tão destrutivo quanto o excesso do ódio. O que nós estamos falando é sobre meios de regulação entre esses dois afetos, né? Quer dizer, pelo tempo, né, de convivência que nós quatro temos, eu creio que eu posso afirmar que todos nós estaremos de acordo se eu disser que não há nada mais violento, não há nada mais terrível do que hoje o que se chamam hoje os homens de bem. Os homens de bem são os homens que têm certezas. Eles têm certezas de tudo, inabalavelmente. Não há diálogo, porque eles sabem de antemão o que é a realidade. É justamente por isso é que me pareceu que o trabalho do Javier traz uma reflexão fundamental, porque ela não nos deixa iludir. Mesmo quando você, quer dizer, institui um Estado democrático, isso não é garantia de que ele vá se manter democraticamente ao longo do tempo. Esse processo há que ser renovado constantemente, sem o que um processo que se instala, que se estabelece democraticamente, no momento seguinte pode se transformar numa ditadura. Sim. Esse é o sentido que tem a ciranda, que me pareceu que tão bem o Javier captou, né? Que não é apenas uma dança de exaltação, é uma dança que vem da ideia da morte, da ideia de que o anel é de vidro, dessa constatação de que o amor acaba. E porque é de vidro e porque o amor acaba, há que recomeçar de novo, do mesmo modo que você se elegeu pelo voto democrático. Mas isso tem que se manter ao longo do seu mandato. Não adianta apenas você se eleger democraticamente e depois autocraticamente exercer o poder. Sim, Ana, por favor. Ana, pode falar. Yo voy a tomar dos preguntas, una la de Gabriela y después la de Federico. El odio es un valor ético. Cuando se politiza el odio, no aparece el odio como maldad, sino como un objetivo político por el bien del otro. Digo esto para poder entender esta dialéctica, ¿sí?, en cuanto a los valores y cómo son implementados los valores éticos por ciertas ideologías. Con respecto a la pregunta sobre la responsabilidad subjetiva y la reparación, voy a comentar que cuando yo estuve en Berlín, a raíz de la presentación de mi primer libro, yo fui a visitar el Memorial, que es un monumento de recordación a las víctimas del Holocausto. Mientras yo bajaba la escalera, me dieron un folleto que decía que hace a la ciudadanía alemana pedir perdón por los crímenes cometidos. Y yo le respondí a la persona que me entregó el folleto que podía ser una respuesta, pero que no me alcanzaba. Con respecto a la segunda pregunta que hace Federico, el odio es como un virus. Claro, por eso yo dije que se hace con un virus. Sí, hay que tratar de combatirlo. El COVID se lo va a combatir con la vacuna. Pero ¿cómo se combate el odio en una sociedad, en una cultura? Como psicoanalistas, ¿de qué manera podemos contribuir? Freud, Lacan y muchos psicoanalistas de distintos lugares del mundo se ocuparon de reflexionar sobre los fenómenos socioculturales. Entonces, yo creo que como psicoanalistas podemos ayudar a pensar y pronunciarnos sin miedo frente a ciertos fenómenos culturales que estamos viviendo. Muchas veces se apunta a la neutralidad,
pero como creo que hay que discriminar. Una cosa es la neutralidad en la clínica, donde yo no le voy a contar cuestiones personales a mi paciente. Y otra cosa es la neutralidad del psicoanalista en la sociedad, en la comunidad, en la cultura. Ahí no hay neutralidad. Ahí el analista se implica o se mantiene indiferente. Una de dos. Gracias. Yo estaba, bueno, al escucharlos pensaba un poco cómo hacer una transformación, ¿no? En esto de nuestro tema, que es el odio, hacer la transformación en algo que mencionó Freud y que es un malestar, ¿no? En esta cuestión de abanico de posibilidades, tanto de amor como de odio, transformarlo en un malestar y saber qué hacer con ese malestar. Y el saber qué hacer me parece que está en esta desmezcla finalmente de poder dar cuenta de este asunto de la castración, de la finitud, de algo imposible, ¿no? Y hacer eso, con eso, algo creativo, sublimado, no sé, me parece que hay una, en este poema que menciona Miguel de la Ciranda, alguien decía por uno de los comentarios, me apareció de una manera muy linda, el asunto de un respiro entre el amor y el odio, ¿no? Para que no fuese una cosa u otra, sino en este ir y venir, que hubiese un respiro, hay un respiro que permite seguir viviendo y seguir confrontando una serie de cosas. A mí me hizo pensar en el Fordham, en esto desde lo estructural, finalmente también esta ausencia y esta presencia y poder en el inter crear algo con esta diferencia, porque de lo que se trata justo es una diferencia y crear en esa diferencia algo diferente, algo diverso para hablar de las individualidades y poder continuar con la vida. Quería decir, si es posible, me quedé pensando sí, sobre esto que estamos hablando, porque claramente Freud dejó muy claro, no solamente que primero era el odio y luego el amor, sino de que odio y amor no eran opuestos entre sí, que lo opuesto era la indiferencia, pero no el amor y el odio. Y que entonces ahí sí nos referimos a diferentes odios y amores, pero me acordé mientras estábamos hablando ahora de una situación en donde de repente, hablando sobre ciertas personas, yo dije, sí, son personas como que piensan como otra época, y alguien me dijo, no, son malas personas. Bueno, no sé, digo, me parece que piensan de otro modo. No, dice, son malas personas. Bueno, sí hay malas personas. Yo me quedé pensando, no es que el hombre me estaba diciendo en un sentido moral de lo bueno y lo malo. Me estaba diciendo que hay maldad. Y la maldad es algo diferente que el odio. Quizás también nosotros, cuando pusimos el nombre de la pandemia, tendríamos que haber pensado en el concepto de maldad, ¿no? Porque en el odio no necesariamente hay un goce. En la maldad sí hay un goce, ¿no? Ese goce puede ser un goce sublime o puede ser un goce pulsional directo. Puede ser un goce por el amor al ideal o puede ser el goce por una pulsión directamente. Pero la maldad es un concepto que nosotros debemos saber escuchar y quizás también diferenciar del odio, porque en los pacientes también es posible que uno vea maldad, ¿no? Que haya maldad, y que esto sea muy difícil de trabajar para un analista, porque es difícil sostener una transferencia cuando la maldad está en el medio, ¿no? Que es distinto que esté en el odio, que puede ligarse en relación con el amor, mientras que la maldad siempre queda ligada a la experiencia de goce, ¿no? Yo creo que ahí puede ser que haya un punto interesante para seguir pensando sobre estas palabras. Mas aí nesse sentido, Javier, não há nenhuma
particularidade, né? Quer dizer, quando nós nos detivemos para pensar o ódio, foi por relação ao tudo que nós estamos vivendo, né? No momento, nesse instante, né? Naquilo que o Marcelo Vinhar chamou numa entrevista que ele deu no ano 2000, de uma semiologia do acontecimento, né? Nós estamos tentando pensar algo que é próprio deste tempo. Quando você se refere à maldade, aí você está falando de algo de outra ordem. Isso escapa a uma circunstância, né? Aí você está falando de algo que a filosofia, por exemplo, se ocupa desde que o homem começou a pensar, né? Então, acho que tem essa diferença aí para poder, acho que talvez justificar por que é que nós nos concentramos na ideia do ódio, né? Bom, olha, eu quero lembrar vocês, nós temos 6 minutos para terminar. Será que não seria interessante cada um concluir para a gente poder encerrar a mesa no horário? Yo nada más comentar rápidamente el asunto de la importancia en esto que hablábamos de que hay en el odio o en la maldad, en la crueldad, ¿no? La cuestión estructural que es que convive con todos nosotros, o cuando esto deviene ya en un asunto de crueldad, que además es como una necesidad de una descarga de lo primario, de lo inmediato incluso. Pongo aquí la palabra y retomo en ese sentido a Byung-Chul Han, cuando habla del respeto y poner una cierta distancia. Y me parece que en esto el análisis es muy, muy importante. El respeto es volver a ver. Entonces, el análisis es volver a ver, es detenerse a ver atrás, ¿no? Atrás o de otra manera, algo que ha estado sucediéndose. Me parece que entonces este respeto en el trabajo analítico, en lo social, me parece fundamental. No actuar nada más así, sino estar viendo, no como esto que también se ha mencionado en el Congreso, no como un espectáculo. El espectáculo es en lo inmediato, esto que decía Javier, de la imagen, y entonces todo tiene que ver, ¿no? Esto se convierte en un espectáculo, pero que no genera absolutamente más nada que más violencia, ¿no? Sino es detenerse y cuáles son las cosas que vienen, que están detrás, ¿no? Y unos así de, acá decimos que mucho amor mata. Entonces también en eso, ¿no? Eu queria para poder concluir. Espera un poquito. Volviendo al tema de la maldad, ¿no? ¿Ustedes creen que en el episodio que se dio hoy, donde este joven decapitó al profesor, hubo en la conciencia un acto de maldad? Ana, nos queda en 4 realidad, minutos. Sí, no hay tiempo de discutir esto. No, sí, bueno, pero es una pregunta muy interesante. Bueno, sí, sí. Hay que entonces cada yo uno pensar me despido y agradezco mucho los comentarios y las preguntas que surgieron y realmente estimulan para seguir pensando. Sí. Eu queria igualmente agradecer a todos que estão aqui conosco, quer dizer, os comentários, as perguntas, as críticas, quer dizer, os elogios, mas em especial eu gostaria de deixar o meu agradecimento público, né? A possibilidade de, ao longo desses 2 anos, ter podido compartilhar ideias, críticas, discussões, hesitações, momentos mais ou menos difíceis com a Griselda, com a Ana e com o Javier. Realmente foi um prazer para mim estar participando desse grupo, né, com todos os percalços que nós vivemos juntos. Muito obrigado. A mí también ha sido un placer trabajar con Igualmente, sí, sí. Javier, Bueno, sí. las últimas palabras muy rápidas. Las últimas por un ratito, después seguimos. Las últimas palabras. Es un placer y es una necesidad.
poder hablar a partir de cosas que son muy difíciles. Me parece que estamos en temas difíciles y que lo bueno es poder meternos con nuestras herramientas en los temas difíciles que vivimos en cada momento. Por supuesto, fue una compañía muy grata la de ustedes tres hace mucho tiempo, con Greda hoy, y con un grupo grande de gente que ha participado también, con participaciones muy interesantes que tenemos en nuestro acervo, ¿no? Así que muy contento. Sim. Bom, que bueno, parabéns a todos, muito lindos os trabalhos. E a pergunta de Ana agora sobre a maldade, vou fazer uma sugerência. Ano que vem teremos Congresso Brasileiro sobre laços, eu e o mundo. Olha um tema importante para que escrevam e participem sobre a maldade, que é uma forma de se ligar ao mundo também, né? Por la maldade. Bueno, é uma das coisas que está presente na relação com o mundo, é a maldade, né? Bom, mas é muito importante. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos os participantes, parabenizo a FEPAL pela realização do congresso, a despeito de todas as intempéries deste ano com essa pandemia. Muito obrigada.